pero sí es un volcán activo. Pudimos ver una erupción volcánica en Canarias. Sigue choqueando bastante, como en un sitio tan pequeño puede haber algo que esté tan alto. Lo absorbe así y se arrugue la piel. Bienvenidos, estamos en la luna. Podríamos estarlo, la verdad. Lo estamos, de hecho. Fíjate la piedra así volcánica, toda la arenita esta de piedra. ¿No se creen que estamos en la luna? ¿Dónde estamos? ¿Alba? Estamos en el Teide. No se ve mucho desde aquí. No se ve mucho, pero algo se ve. Estamos en el Parque Nacional del Teide. Pues esta zona del Parque Nacional del Teide se conoce como paisaje lunar. Y bueno, ya estarán viendo el porqué, ¿no? Es un paisaje muy característico. La verdad que está súper chulo. La otra vez que vinimos no me trajiste aquí, ¿eh? No paramos aquí. Me llevaste directamente al Lo teleférico. estaba reservando para otra ocasión, para que vieras algo diferente. Pero me encanta, ¿eh? Es precioso, la verdad. Te hace sentir que estás en otro planeta. Son como unas dunas de piedra. Ves todas las piedras volcánicas por allí y te hace pensar, ¿no? En plan, todo esto salió de dentro de la Tierra. Sí, básicamente estos son restos de las erupciones volcánicas que han habido en la isla. Sí, básicamente es la lava que sale del volcán solidificada. De hecho, hemos leído, y eso lo hemos aprendido ahora mismo en un cartel informativo, que aquí en esta zona del Teide han habido muchas minas de piedra pómez, porque la piedra pómez es una piedra volcánica. ¡Wow! Y de aquí se han extraído muchas piedras pómez. Bueno, tenemos que decir que estamos en Tenerife. Tenerife es una de las 7 islas Canarias, bueno, 8 islas Canarias. Se encuentra en el Océano Atlántico. En África. En el Océano África. Atlántico. He dicho. Como pueden ver, estas islas son de origen, obviamente, volcánico. Eso quiere decir que en algún momento de la historia de la Tierra no existían y fueron surgiendo poco a poco y saliendo pues del mar. Creo que la más vieja de todas es Lanzarote o Fuerteventura, no estoy segura. Creo que fueron saliendo como de derecha a izquierda. Esta es nuestra tierra. Nosotros somos de aquí, de Canarias. Por eso queremos enseñar un poquito, no solamente el resto del mundo. Y ya que estamos por aquí, pues decimos, seguramente habrá mucha gente que no habrá venido a Tenerife nunca. Es nuestra isla vecina, ¿eh? Así que si hay un chicharrero viéndonos, que nos reconozcan acento, ya saben que no somos de aquí, pero para los que no, somos de Gran Canaria. Porque algo muy curioso de las Islas Canarias es que aunque estamos muy cerquitas todas, hay muchísimas diferencias entre una isla u otra. Diferencias en los acentos, diferencias en la comida, en palabras que usamos, incluso en los paisajes. Cada isla es muy diferente a la otra. Si te vas a Lanzarote, se parece mucho a esto, Lanzarote, la verdad, es una isla muy volcánica y encuentras muchos paisajes parecidos. Pero luego te vas a Fuerteventura y es todo playa y desierto. Vas a La Palma y es todo bosque. Y la verdad es que hay muchísima diversidad en un territorio tan pequeño. Ya le irán viendo en el canal a lo largo de este tiempo que iremos a todas las islas seguramente. Sí, aunque todavía no hemos estado en todas las islas, la verdad. No. A mí todavía me quedan 2 islas. ¿Y a ti? A mí me quedan 3. Bueno, Pero 4 bueno. si cuento lo gracioso. Nuestro objetivo es visitarlas todas Y traerlas al canal. y traerlas al canal para que las puedan conocer. Y bueno, desde aquí tenemos una perspectiva preciosa de lo que viene siendo el Teide. Y se ve el teleférico, porque hay un teleférico que te lleva a tan solo 200 metros de la cima. El Teide es el pico más alto de toda España. Es el pico más alto de toda España. ¿Con cuántos metros? 3715. 3715. A mí todavía me sigue choqueando bastante como en un sitio tan pequeño, en una isla, puede haber algo que esté tan alto. O sea, literalmente estamos al lado del mar y estamos súper altos del nivel del mar. O sea, a mí me explota un poco la cabeza. Ahora mismo estamos a 2200 y pico metros. De altura. Ahora mismo, aquí. Sí. Pero lo bueno es que no se nota la falta de aire, tú sabes cuando va subiendo y demás.
notas como que no hay demasiado aire, pero aquí vamos bien. Bueno, tampoco es que hemos estado andando mucho ni nada, vamos en coche, así que eso se nota más cuando vas de senderista y dices, oh, estoy un poco asfixiada, me siento un poco mayor, que no puedo respirar. Pues no, es por la altura. El teleférico que te sube hasta la punta arriba, bueno, la punta a punta no, te sube a 200 metros de lo que es el pico, que es el punto más alto. Y para subir hasta el pico hay un sendero, pero tienes que pedir un permiso al ayuntamiento para poder hacer ese sendero. No puede pasar todo el mundo porque tienen un aforo limitado. Y bueno, se supone que a la punta arriba está el cráter, ¿no? Porque el Teide es un volcán. Sí. No es solo el pico más alto de España, sino que es un volcán. De hecho, es el tercer volcán más alto del mundo. Así que aquí lo tienen, el Teide. ¡Wow! ¡Qué pasada! Es que esto parece hasta el Gran Cañón, ¿eh? O sea, tú ves esto y dices, esto es un desierto. Aquí no es imposible que haya vida. Es impresionante, la verdad. ¿Cómo cambia el paisaje tan drástico? Porque si te vas media hora más abajo hay una playa súper cerca. Y aquí, mira, todo lleno de piedras. Este es el paraíso de los geólogos. La verdad que tiene que haber un montón de tipos de piedra volcánica, un montón de tipos de fauna y vegetación que por desgracia desconocemos. Pero oye, si saben información pueden escribirla abajo, ¿eh? ¿Han visto alguna vez alguna isla volcánica? ¿La han visitado? Y es la primera vez que estoy aquí en mi vida. Sí, en esta zona sí. Qué triste. Me llevas a sitios así, Nueva York, Dinamarca, Tailandia y no me traes a Tenerife. Sí, le he traído a Tenerife. De hecho, el primer sitio que te traje fue a Tenerife. Porque yo estuve viviendo aquí en Tenerife. Entonces quería enseñarle mi segunda casa, que ha sido durante muchos años, que es la isla de Tenerife. ¿Pero cuál es mejor? Abrimos debate. No sé yo si es una buena idea. Ah, yo te pregunto a ti. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Qué has vivido en los dos sitios? ¿Cuál te gusta más? Yo no puedo ser objetivo, yo vivo en Gran Canaria toda mi vida. Bueno, pero ¿cuál te gusta más de en la isla Canarias? Son muy diferentes, la verdad. Yo disfrutaría de las dos. Si vienen a Canarias, vengan a los dos sitios. Como ven, aquí hay un montón de senderos. Si te gusta lo que viene siendo el senderismo, el turismo así de naturaleza, de rutas y demás, este es tu paraíso, porque aquí hay senderos, vamos, miles y millones. Esquina, ¿eh? Y de hecho, se puede subir al Teide por un sendero andando. No te lo recomiendo. Son ganas, ¿eh? Pero no sé cuántas horas tardas en subir hasta el Teide, pero se puede subir andando hasta la cima del volcán. Creo que nunca lo haré en mi vida, ¿eh? Teniendo el teleférico, la verdad que... A ver, si te gusta mucho el senderismo y estás muy en forma y cosa que no sueles hacer rutas a menudo, es una experiencia muy guay. Si venís a hacerlo tenéis que estar muy preparados físicamente porque la falta de oxígeno te puedes jugar una mala pasada. te puede jugar una mala pasada. Y bueno, aquí como veis, peligro de colmenas, así que cuidadito con las abejas, ¿eh? ¿Qué puedes probar típico de Tenerife a comerte aquí? En Gran Canaria está el bocadillo de chorizo entero, ¿y aquí? Algo típico de Tenerife. Claro, es que, como decíamos, es que en las islas hay tantas diferencias entre una y otra. Por ejemplo, aquí en Tenerife no se come chorizo de tero, aunque se vende, porque tú puedes ir al supermercado y lo puedes comprar. No es tan fácil de encontrar como allí, que lo encuentras en cualquier sitio, pero sí que se vende. Aquí... Y ahora la pregunta es, ¿qué es el chorizo de tero? Bueno, tendréis que ver el vídeo de Gran Canaria para descubrirlo. Ah, y lo dejas ahí con la intriga. Exacto. Mala, ¿eh? No. El chorizo de tero... A ver el vídeo de Gran Canaria, hombre. De Tenerife no sé exactamente qué hay así que sea típico solo de Tenerife. En Tenerife hay unas papas, que son las papas de aquí en Tenerife, para arrugar, que son negras, la papa negra de Tenerife. Entonces, eso es algo típico que está solo aquí. Y la pregunta es, ¿qué son las papas arrugas? Yo tengo preguntas que puedes preguntarse a la gente. Las papas arrugas son un plato típico canario. Para hacer las papas arrugas tienes que meterlas en el caldero y echarle mucha sal al agua. ¿Para qué? Para que la papa lo absorbe así y se arrugue la piel. Por eso son papas arrugas. Pero tiene que ser las papas con piel y todo. Exactamente. Y son unas papas específicas, que son papas para arrugar. No son cualquier papa. Están buenísimas. Es una cosa súper extraña porque hace ahora mismo 13 grados más o menos. Pero... tengo frío y me estoy quemando. Porque tengo el cuello que ya lo estoy notando, me estoy quemando. O sea, es súper raro. Porque hace sol y además, al estar tan alto, te quemas más porque el sol está más cerca.
y los rayos son más fuertes. Voy a Usa echar protección. crema. Me voy a echar cremita porque si no me voy a quemar todo y me voy a pelar enseguida. Así soy yo. La nada que cojo solo, voy a caminar por algún lado, me muevo súper rojo y después ya empiezo a mudar la piel. Como una serpiente. Tú lo que querías era un espejo, pues ya te la creo. Aprovechen este momento para suscribirse al canal, mientras me echo crema. Estoy rojo, ¿eh? No me he dicho nada. Llevamos, ¿cuánto? 10 minutos andando y ya está quemado. Chica, yo soy así, soy blanco nuclear. Parece que no soy canario, a mí todo el mundo me dice que soy iris, soy extranjero. Pero por ahí me hablan en inglés. Es por aquí, por adentro. Pero estás viendo ahí cómo Sí. por dónde bajaba la lava, por ahí por abajo. Ya no huelo a caca. Ya no huele a caca, ahora huele a crema. Es que esta mañana pisé una caca. Pisé una caca en las Crocs y tuve que cambiarme los zapatos. Bueno, ahora mismo nos encontramos en lo que se llama la base del Teide. Y desde aquí, como pueden ver, se puede coger un teleférico que te lleva casi hasta la cima. Hoy, vea que no lo vamos a hacer. Hoy no lo vamos a hacer porque no contamos, es que no pensamos. Cuando vinimos empaquetamos toda la carrera y se nos olvidó que claro, ahí arriba, en 3000 metros de altura, no hace la misma temperatura que aquí abajo. De hecho, hace unos 2 grados, 3 grados máximo. Como comprenderán, No vinimos por gusto. preparados para eso, teníamos que habernos traído el chaquetón. Y bueno, esta que está aquí, La lila. sí. Esta Hostia, que está pues está aquí todo seca, es esta planta que ven aquí, que no se parece en absoluto. Pero se llama tajinaste, es un tajinaste, es una planta típica de aquí. O sea, solo, única y exclusivamente la encuentras aquí. Ahora mismo no estamos en época, no están en flor, pero son muy bonitas cuando están en flor. Y son enormes, como ven. Más alta que yo, casi, ¿eh? Sí, sí, o sea, es una pasada. Está acampada. Bueno, yo mido 1,85, así que imagínate. Aquí en Canarias hay muchas plantas y flora y fauna también autóctona que solo se encuentra aquí en Canarias, así que es una planta muy única y especial y muy bonita cuando está en flor. Ahora la verdad que está un poco pocha. Oye, algo que no me está gustando aquí es que explotan mucho el turista. Tienes que pagar hasta por ir al baño. Wow. Sé que en muchos lugares del mundo también, pero tío, estamos en Canarias. El croissant que nos comimos antes para desayunar costaba 5,5 €. O sea, nos quejábamos de Nueva York. Las cosas caras nos persiguen en estos bloques. De verdad que estamos en Canarias, 5 € por un croissant. Pero 50 céntimos los cuento. ¿Cuánto cuesta subir en el teleférico? Vamos a comprobarlo porque esto tú sabes que va cambiando de precio. Yo Tanto recuerdo subir y que bajar. la primera vez que subí costó 13 €, precio de residente. Vamos a ver a cómo está actualmente. Bueno, aquí lo tenemos. 40 euros. Pero claro, esto es precio no residente. Por aquí consultar el precio para residentes. Pero si no eres residente, ya ves que subir y bajar a 40 pavos. O sea, poca broma. A ver, nos costó más caro subir al Top of the Rock. Nos costó lo mismo. De hecho, nos costó Sí. 80 €, 40 cada uno. Canarias también es caro para el turista, por lo menos. Sí, muy caro. Miren, aquí venden como la típica foto que te sacan arriba, me imagino. Esto es nuevo, esto yo no lo había visto nunca. Te sacan como una foto arriba y luego te puedes comprar como el típico souvenir de la foto. Interesante. Recomendación: compre sus entradas por internet porque ya están agotadas. No puedes subir, o sea, no puedes comprar nada. Ni siquiera hay nadie ahí atendiendo. Pone entradas agotadas. O sea que te subes hasta aquí arriba y te quedas sin teleférico. Wow. Sí, yo recuerdo que la primera vez que subí también me pasó algo parecido. Que cogí ya la última que quedaba para subir, en plan a última hora, y pillándola por internet, porque no sabía que había que reservar esto con antelación. Y eso que vine temprano por la mañana, imagínate, como a las 10 de la mañana sería, y la cogí de milagro, te lo digo. La verdad que está súper interesante. Creo que es de los sitios más turísticos de España. O sea, dentro del turismo nacional. Mucha gente viene aquí a ver el Teide porque, obviamente, la montaña más alta del país. El pico, pero es una montaña en sí, es un volcán. El pico. Mira, Sí, sí. todo eso está lleno de tajinastes. Míralos todos. Si estuvieran en flor, se vería precioso porque se vería en la montaña un montón de cositas así de ese color característico que tienen, como lila. O sea, ¿cómo puede haber vegetación ahí, sabes? En plan, con tan desértico que es, me sorprenden esas cosas, la verdad. Parece un desierto, pero no, hay vida. ¡Ay, mira el lagarto! Hay lagartos.
6 minutitos la ruleta del Tauro. ¿Tampoco tanto? ¿Dónde estamos? Bueno, ahora estamos en los Roques de García. Cuéntame, ¿qué es esto? La verdad que tampoco estaba aquí, Tampoco tengo mucha información al respecto, pero supongo que son roques que durante la explosión pues se quedó la piedra ahí. Súper chula, ¿eh? Aquí tienes la panorámica del Teide aquí arriba. Aquí hay varios volcanes, no solo está el Teide, hay más volcanes en esta zona del parque del Teide. De hecho, la última que hubo en el Teide como tal ni siquiera fue en el pico que tuve el cráter arriba, sino que fue una de las laterales por donde salió la lava. Además tenemos que decir que el Teide es un volcán activo. ¿Qué quiere decir eso? No que esté echando lava ni nada, sino que en cualquier momento podría erupcionar. Es poco probable, porque hace muchos años que no entra en erupción. Está dormido, pero sí es un volcán activo. De los pocos que quedan activos en Canarias, porque la mayoría están extintos. Pero este de aquí en concreto siguen habiendo del microseísmo. Es decir, hay actividad aquí abajo. Yo creo que también es muy poco probable que haya una explosión volcánica sin que antes sepamos que vaya a haberla. Tuvimos la mala suerte de que pudimos ver una erupción volcánica en Canarias, que pasó recientemente, que fue el 19 de septiembre de 2021. Hace nada. Y fue una tragedia para un montón de personas que perdieron sus casas, tuvieron que irse a otros sitios. Pero la verdad que las imágenes eran espectaculares, como erupcionaba el volcán, todo el mundo pendiente a ello. Incluso hubo una extensión de tierra nueva en La Palma. Sí, al final es lo que tiene. Si ves en unas islas que son volcánicas, pues siempre tienes el riesgo de que eso pueda pasar. Afortunadamente en esta última explosión que hubo no hubo daño físico, o sea, no hubo muertos ni hubo ningún tipo de problema con respecto a vida, pero sí que hubo muchos problemas a nivel de personas que perdieron sus casas, que lo dejaron todo allí y todo eso ya está sepultado bajo tierra, o sea, ya es imposible recuperarlo. Entonces, sí, es un riesgo que se corre viviendo aquí, pero la verdad que es complicada la situación. Es un poco triste, ¿no? Que hayas trabajado en tu casa toda tu vida y de repente venga un volcán y te diga, ya no hay más nada. Mira el lagarto. Aquí en Canarias hay un montón de tipos de lagartos. Y hay lagartos gigantes. Este es pequeñito. Yo nunca he visto el gigante. Yo no sé si he visto gigantes, pero he visto lagartos en plan que parecen dragones. Gigante? ¿En dónde es el lagarto? ¿La Palma o Lanzarote? Yo diría que es de La Palma. En todas las islas, pero el gigante no sé De La si es de Palma. La Palma o de Lanzarote. De La Palma toda la vida de Dios. ¿Pero lo buscaste? No, pero no sé. De La Palma, ¿en serio? Le pegamos a Lanzarote que a La Palma. ¿Quieres dejar claro alguna cosa? Ya lo he dejado claro en bastantes vídeos, pero esto no es un canal educativo ni divulgativo. O sea que no vengan aquí a aprender historia de Canarias, por favor. A ver, no somos expertos ni en el libro gordo de Petete. Podemos tener algún fallo en nuestras explicaciones, así que no nos machaquen demasiado. Míralo, aquí lo pone. Protéjase del sol con ropa y crema de sol. Yo me puse crema, Alba no se puso nada. Se preguntarán, ¿qué hace un pueblo en un parque nacional lleno de casas y tal? Pero que rebrota de esa manera de... ¿Cómo lo ven? Hay un pueblo pequeñito aquí lleno de casas, porque esto fue en una época cuando no había mucha regulación y demás. Empezaron la gente, pues lo típico, que cogía un trozo de tierra y decía, venga, aquí me hago una casa, ¿no? Pues eso pasó, empezaron a construirse casas aquí en el Teide. Es un dato curioso del Teide. Hay un mini pueblito ahí en el Teide. ¿Pero a dónde me has traído, muchacha? Que has tenido que coger 80.000 millones de cuestas, bajadas y de todo. No sé, de verdad. A ver, La explicación de cómo es posible que esté el pico más alto de España en una isla, porque está todo lleno de cuestas. está súper lleno de cuestas. Para venir hasta aquí tuvimos que bajar un montón de carreteras, subirlas. Mira, una odisea. Pero llegamos porque vamos a ir a comer un huelchinche, que es algo súper típico aquí de Tenerife. Uf, vamos por ahí.
Todo rojo, ¿eh? Fue cosa mía. Es así. Aquí siempre es así, con Siempre esta es así. textura. Esto Mi no padre siempre me hace así. Ah, pues es muy diferente, Es ¿eh? muy diferente, tío. Es sólido. ¿Está bueno? ¿Está más bueno que el otro? No. Una tostada de carne mechada con Un toque aguacate. picante, ¿no? Que me va a encantar. Tiene un toque picante, sí, correcto. Vamos a ver la recomendación de los locales. Malísima, no la pruebo. No, Déjamela para mí, a ti no te va a gustar. no me gusta. No te va a picar, pero está buena. Está buena. Está buena, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la comida? Está bien, está bastante buena. He de decir que no es un guachinche oficial a lo que hemos ido, porque según nos han explicado, ¿qué nos han explicado? Que tú te enteraste mejor que yo. Básicamente los guachinches eran unas fincas, unas casas donde hacían los vinos y vendían comida para así vender el vino. Y solamente tenían un par de platos, poquitos. Pero algunos han ido modernizando y han extendido la carta y son más un poquito más restaurantes que guachinches. Sí, el concepto guachinche como tal, creo que según nos han explicado, muy pocos quedan. Porque al final te tienes que adaptar, ¿no? Si sirves solo 2 o 3 platos, pues habrá otro que te sirve más y que tiene más variedad y tal. Pues bueno. Pero bueno, es lo más parecido a lo que es un guachinche. Es algo muy curioso porque solo están aquí en Tenerife realmente. Es lo que os contábamos antes, de que realmente en un territorio tan pequeño como las Islas Canarias hay muchísima diversidad. En Gran Canaria hay algunos restaurantes que se llaman guachinches, pero no lo son. no es lo mismo. No es lo mismo. Pero sí es verdad que sí venden su propio vino. O sea, Sí. muchos siguen vendiendo su propio vino, pero han extendido la carta, han reformado como la casa, lo han hecho más restaurantes. Sí, suelen ser en sitios que son como bien casas. Por ejemplo, este que acabamos de ver, que es la Casa Verde, que está ahí al fondo, no parece un restaurante como tal, es más bien una casa de comida canaria, tal, en una casa que han reformado para construir restaurantes, pero no es lo que debería ser un guachinche como tal. ¿Dónde estamos? Porque no tengo ni idea. En la baranda. La baranda. Oye, las vistas son... Podrían ser bastante mejores si no impresionantes. estuvieran las nubes, porque se supone que aquí está el Teide, pero... No, pero aquí... Bueno, aquí, ¿no? Se supone, no allí. Por ahí aquí arriba. en algún lado. ¿Dónde está la nube precisamente? Pues mira, vinimos a tomar algo tranquilito, que ahora dentro de un ratito tenemos el barco para volver a Gran Canaria. Entonces estamos aquí aprovechando la tardecita. Y la verdad que descubriendo sitios, porque las otras veces no hemos traído aquí ni a otros sitios que hemos ido No hoy. conocía este sitio, ¿vale? Qué rico, tengo ganas de ir a la playa. ¿Vamos mañana a la playa? Vamos. Vamos. Mañana vamos a la playa. ¿Nos acompañan? A bucear. Vamos con el kayak También sería un buen plan ese, ¿eh? y hacer snorkel. Pues mira, aquí en Canarias es un buen plan. Snorkel, kayak, ir a coger olas también. Es que aquí es impresionante. Pues nada, un spot más que pueden visitar cuando vengan a Tenerife. No me acuerdo del nombre. ¿Cómo era? La baranda. La baranda. Solamente por este sitio, ¿eh? Sí, la verdad que las vistas merecen la pena, ¿eh? Pues nada, este ha sido el día de hoy, tranquilito. Día de rutita por el Teide, comida en un guachinche, paradita técnica de tomar algo. Un día bastante completito, ¿no? Sí, estoy cao ya. Así que ahora nos vamos ya rumbo a Gran Canaria. Todavía queda la peor parte, que es coger el barco. 1 hora y 40 minutos más o menos hasta llegar a la isla vecina. No se olviden de darle like al vídeo, suscribirse y darle a la campanita para que te avisen cuando subamos vídeo.